Estamos en contacto telefónico con nuestra corresponsal de la ciudad de Cochabamba, la señora periodista Marianela Montenegro. Marianela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina. Muy enojada, Modesto, le cuento. ¿Qué pasó? Quiero que vea este video y le cuente a la gente. Bueno, estos son los hermanos masistas. ¿Qué le parece? A ver, cuéntele a la gente usted. A ver, me manda un video Marianela Montenegro donde hay dos personas. Dos indígenas o disfrazados de indígenas, masistas, hombres. Besándose, dos hombres, sí, dos hombres, dos varones besándose, pasado de copas seguramente, ¿ya? Pero es algo que uno, primero que se acusan entre ellos de vivir porque son las partes, digamos, de los que siguen al innombrable y los que le siguen a Choquehuanca. Terminó los sillazos eso, ¿no? Claro. Este tema, la concentración del maíz, por esto es lo que está pasando, el cambio que quieren es esto ellos. Claro, lo que nos están haciendo es envenenar, Modesto, nos están envenenando, pero a pasos acelerados. Viera las concentraciones, las marchas que hay día a día en los 9 departamentos de Bolivia. Es decir, en Santa Cruz los han sacado a palazos y me encanta que lo hubieran hecho, porque realmente han puesto en el Museo de Santa Cruz, donde se exponía el arte, el talento, la cultura, resulta que habían pinturas de niñas embarazadas, de sexo entre hombres, o sea, una aberración total. Y esto está pagado, financiado por las ONGs que son operadoras de las transnacionales y que manejan de la nariz a estos narcodelincuentes que están gobernando Bolivia y bueno, el resto de los países, porque no vamos a negar que también en Argentina se está conformando un narcoestado, en Perú se está conformando un narcoestado a la cabeza de Castillo y por supuesto Boric no se queda atrás. Colombia ha querido salir de aquello, pero bueno, ya nos van a venir con el chiste de la despenalización de la cocaína. Todo está bajo libreto, Modesto. Ellos ya tienen el control del negocio, pero obviamente con cada uno de los negocios que a nosotros nos destruyen, estos continúan enriqueciéndose y limpiando el camino, dejando el camino libre para que estos continúen saqueando nuestros países. Estamos hablando que como el aborto, a las madres convierten en asesinas, a los médicos católicos o cristianos los convierten en asesinos, porque ¿qué dice el mandamiento de uno de los mandamientos de Dios? No matarás. Y esa vida que está en el vientre de una mujer no le pertenece. Y por supuesto ahí tiene usted médicos convertidos en asesinos, mujeres convertidas en asesinas y pronto habrá un bono para el aborto, como hay un bono para el embarazo. Es decir, las mujeres ahora hasta por deporte se embarazan, mucha gente ignorante para cobrar el bono Juana Zurduy por el embarazo. Entonces, después habrán políticas asistencialistas, tendremos que pagarles hasta el sexo de las lesbicas, de los maricas y de todo este movimiento que se ha generado, este asqueroso movimiento que se ha generado en Bolivia y que por supuesto nos han inducido las ONGs. ¿Cómo afecta a la sociedad la despenalización de la cocaína? Por supuesto, con enajenados mentales, con gente que va a empezar a consumir, claro, lo que van a vender sus farmacéuticas y van a convertir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, porque los están convenciendo que la droga es normal. La droga puede ser consumida como antes se despenalizó el alcohol. Entonces, más o menos están en ese discurso y por supuesto vamos a tener una cantidad enorme de adictos, de drogadictos, que ya no les va a servir solo la cocaína, buscarán el fentanilo, buscarán todo lo que se les ocurra para satisfacer las necesidades mayores que va generando este flagelo que es la cocaína. Es simplemente buscan destruir la sociedad por todos los flancos, Modesto. Marinela, vamos a hablar ahora en un momento nada más sobre Saliera Arispe Rosas, nuevamente director de la DGAC, protegido por la Organización Criminal del Narcotráfico. Pero yo quiero ir a un video que vos quiero ver un video, lo estuve escuchando antes que te contacte Diego. Estuve
estuve viendo la entrevista que le hiciste a Filimón Escobar, donde en el audio que está, hoy lo voy a escuchar completo. Vos sabés que lo escucho hablar a Filimón Escobar. Este tipo, si no dejó todo lo que sabía del innombrable, vino al pedo a vivir al mundo, vino al pedo para mí. Se guardó todo. Tendría que haber dejado todo lo que sabe y sacarlo a la luz. Realmente todo lo que hizo al innombrable, palabras. Una cosa que lo diga yo y otra cosa que lo verifique la gente realmente que vivió al lado de él. Lo escuché un momento donde le ofrece a los hermanos Peredo. Se lo llevan al innombrable en 2004 y cuando el título que dice, tengo miedo que se vuelva dictador. Lo dijo, ¿verdad? Claro, me lo dijo. Un título de diario, ya de la fecha que lo dijo. Sí. Y donde se lo llevan a Evo Morales a Cuba, los Peredo. Y allá Fidel Castro lo recibe con alfombra roja. Claro, los rusos ya le habían quitado todas las subvenciones, necesitaba unos pavos latinoamericanos que le sigan financiando, que necesitaban al dictador Castro. Claro. Entonces ahí le lavan la cabeza, le dicen, bueno, vos tenés que echarlo a Filimón Escobar porque él es de la CIA. Llena la cabeza. De allá vuelve y lo elige como vicepresidente a Linera, porque Raúl Quiroga, el sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquellos que no lo conocían, ni era Marcelo Quiroga Santa Cruz, un profesor que fue asesinado por la dictadura. Y Raúl Quiroga le dice, no, mi mujer se quiere separar, me está amenazando con divorciarse si yo sigo con esto metido en la política. Que lo cuenta en una entrevista. Sí, se lo vio todo el programa, me alegro. ¿Cómo? Se lo vio todo el programa, me alegro, Modesto. Pero vos sabés que este material es bueno y yo te lo voy a poner en los programas que tengo, lo voy a poner completo. Porque la gente tiene que saber, porque Filimón Escobar es el que creó al innombrable. Era nada. Él lo hizo. Yo creo que hoy, que pueda descansar, por supuesto, pero debe estar revocándose qué nos dejó. ¿O qué les dijo a los bolivianos? Yo no creo mucho en esa versión, le comento, Modesto, porque el tiempo nos ha demostrado que son las ONGs las que hacen y deshacen de nuestros países. Yo le he enviado una fotografía de Evo Morales con Catherine Ledebour en una embarcación, cuando todavía estaba de dirigente de deportes. Evo Morales estaba en sus primeros atisbos de dirigente cocalero. No, pero está bien, pero yo voy a esto, María, espera. Voy a esto de que gracias a los cocaleros, gracias al Chapare, gracias a los yungas, Evo Morales llega a ser presidente. Con el apoyo de Filimón Escobar, porque es un tipo muy respetado por el sindicalismo, y lo deja como presidente. Pero ahí es donde comete el error. Apoyarlo para que sea presidente, porque ¿con qué capacidad llegó a ser presidente? Con nada. Porque hay un video donde él mismo graba, dice, a mí me ofrecieron para ser presidente y yo fui, yo narcotraficante. Bueno, no sé si lo has visto ese video, habla Evo, no habla Evo, habla. Claro. Fui, renuncié. Lo dijo también en mi programa. Yo tenía un programa que salía a nivel nacional y lo entrevisté a Evo Morales. Está en alguna de mis características, porque él decía que admiraba este gran programa, que era el único que decía la verdad, no sé cuánta historia, pero sin embargo cerró los dos canales, cerró los dos medios de comunicación, nos metió ruido, hizo lo que ya le comenté en varios programas, ¿no? En todo caso, Evo Morales, obviamente a Evo Morales no le entraba en la cabeza lo que las ONGs le estaban metiendo. O sea, en realidad la conformación del instrumento y todo aquello ha sido a efecto de todo lo que ha significado el tema del desarrollo alternativo, la presencia de USAID en Bolivia, la presencia de la NAS, el hecho de darles todo. Es decir, ellos nunca pagaron un metro de tierra, ellos nunca pagaron una cañería de agua, ellos nunca pagaron, si se rompía medio metro de cañería, ellos lo que hacían era ir así en hordas a reclamar a USAID que les vuelvan a poner, o al PNUD, o al programa. Habían programas de desarrollo alternativo,
que son una farsa desde luego, ¿no? Pero eran incapaces de sustituir un medio metro de cañería. Los acostumbraron a eso, a la mendicidad, al asistencialismo, a la mañudería. Y eso es Evo Morales, es producto de esa mañudería. Hacía bloqueos para recibir sobornos. Él, junto a Carlos Sánchez Berzaín, que era su cómplice, resulta que lo que hacían era, tenían que entregar $3,000 o $2,000, perdón, por hectárea erradicada. ¿Ya? Y habían obviamente una lista de unos cuantos cocaleros que en verdad erradicaban sus tierras, pero de cocales. Pero sin embargo, habían listas interminables de fantasmas, así como hay fantasmas en el padrón, habían listas interminables de fantasmas que por supuesto las presentaban tanto Evo Morales como Carlos Sánchez Berzaín. Eran cómplices, eran aliados, ¿no? Y responden a la misma gente, responden a Soros, responden a todas sus ONGs, han estado una cantidad enorme de ONGs en el Chapare, le financiaban, discúlpeme la vulgaridad, hasta su ida al baño le financiaban a Evo Morales, y por supuesto ellos se lo han criado, ellos han hecho fabricar el instrumento, ellos han hecho fabricar toda la mentalización, han hecho escuelas en Huarizata, en el Alto, y por supuesto en todo el país han ido diseminando el veneno, así como hicieron en la Unión Soviética con el comunismo para tumbar a los zares de Rusia. Ahora, no nos olvidemos que también Gonzalo Sánchez de Lozada es parte de ese esquema. Gonzalo Sánchez de Lozada vino con la excusa de telecine aquí, de hacer películas. A ver, pregúnteme si ha hecho alguna película. Él ha venido con radares y con todo el equipamiento para descubrir riquezas en el país, porque obviamente desde sus abuelos él trabajaba para los Luxic, para la empresa británica que se ha agarrado las aguas del Silala, para la empresa británica que ha provocado la invasión a Bolivia, para la empresa británica que ha provocado el enriquecimiento de Patiño y el robo del estaño, la guerra federal, es decir, toda la historia, incluida las Malvinas, le diré, porque este hombre era, junto a Mark Rich, era un hombre de la CIA, era un agente de la CIA, y también trabajaron en la inteligencia británica. Le hablo de Soros y de Mark Rich. Mark Rich estuvo la primera época en Bolivia en ese mismo cometido. Yo había hecho documentales, le prometo enviarle los documentales que hice más o menos para el año 2000, y por supuesto ahí lo tiene a James Petras, hablando precisamente de eso, pese a que es un sociólogo estadounidense, de una universidad estadounidense. Resulta que él desenmascaró en uno de mis programas a Evo Morales, este sociólogo que junto con Noam Chomsky, un lingüista, estuvieron en una serie de lugares invitados como el Foro de Sao Paulo, estuvieron en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos, de invitarlos a Bolivia y de entrevistarlos acá. Y ellos obviamente desenmascaraban a Evo Morales. Ahora, obviamente en el tema de Filemón Escobar, antes de hacer un viaje largo, yo me enteré que Filemón se había puesto muy mal. Entonces me fui una noche antes de mi viaje a su casa. Era un viaje de vacaciones. Entonces le digo a mi esposo, con toda seguridad ya no lo voy a volver a ver, quiero ir a entrevistarlo. Entre que hacíamos el equipaje y todas las preocupaciones de un viaje en puertas, preferí ir a ver a Filemón Escobar, que vive en Tiquipaya, en Cochabamba, y que en un municipio cercano a Cochabamba, y ya estaba todo listo para iniciar la entrevista cuando llega una de las hijas y dice: no, ahora está mal, prefiero que no hagan la grabación, que se ponga un poco mejor. Y me hizo cortar luces, me hizo cortar todo. Obviamente Filemón estaba con oxígeno, estaba con... ya estaba bastante débil, pero por supuesto él mismo me había pedido una entrevista así una semana antes. Y no sé si te estoy hablando del 2013. ¿Qué año ha muerto? No recuerdo bien. Yo creo que el 2013 o 2012, porque era muy frecuente en mi programa. Él llegaba al canal, él buscaba entrevistar, él decía que quería desenmascarar a estos delincuentes.
Él me comentó todo lo que había ocurrido con los esposos Andrade, porque él estuvo presente en esa asamblea, en la asamblea donde Evo Morales ordenó que los eliminaran a los miembros de las brigadas de erradicación. Entonces resulta que ahí, porque no los podían sobornar, en todo caso fue la niña, la adolescente, la hija, la sobrina de, o la prima será de la hija de Marcelino Rodríguez, el que terminó con la vida del sargento Andrade y de su esposa, el que le cortó los senos. Fue la sobrina la que se escondió y espió todo y relató todo. Ella relató cómo le cortaron los senos, cómo la violaron, cómo lloraba el esposo de ver que la vejaban a su esposa. Es decir, vio cómo los arrastraron los cuerpos, los enterraron vivos, les pusieron una especie de tubo por el lado del rostro para que las hormigas den fin con su rostro. Sí, o sea, como los carteles, como las peores... es decir, una brutalidad total, una deshumanización total, Modesto. Son los relatos que están, y yo tengo esos relatos por algún lado porque también me visitó la hermana. Tengo un programa grabado con ella que con lágrimas, con gritos de dolor, relata cada uno de los episodios, todo lo que relataban los testigos, y por supuesto el que hizo desaparecer varios cuerpos de los 29 cuerpos que habían, con todas las pruebas, era Roger Tribeño, que después lo premiaron como presidente del Consejo de la Magistratura. Y es así como realmente yo tuve acceso a través de la hermana de las declaraciones de cada uno de los testigos, de las pruebas periciales y de todo aquello que por supuesto imputaron a Evo Morales, imputaron a una serie de estas personas, porque también ellos declararon que fue una orden de Evo Morales, porque además se acercó a la ventana cuando ya los tenían cautivos, espió por la ventana, estaba con Leonilda Zurita, con Margarita Terán, estas tres odiosas de las Bartolinas, abusivas y delincuentes que se han adueñado también de tierras, atisbaron por la ventana y Evo Morales exclamó: para mi vuelta quiero que los hagan desaparecer, no quiero verlos, hagan lo que quieran con ellos, dijo. Y eso está en las declaraciones, ¿no? Marinela, quiero que me hables del nuevo comandante de la policía. Hay penetración narco, como ella dice, en la policía. El nuevo comandante dice que son casos aislados. No. A ver, para un país serio, Marinela, escuchar este título de un comandante, no tiene que haber nada. Estamos hablando de la fuerza que tiene que brindarte seguridad, garantías. El narcotráfico, lo primero que penetre la justicia, la policía, y si penetra el ejército estamos perdidos. Bueno, el narco régimen ha terminado de corromper a las Fuerzas Armadas y por supuesto a la policía. Si alguno de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía se resisten a entrar al ritmo que ellos trazan, por supuesto son denunciados, encarcelados, asesinados. Estamos hablando de carteles que han secuestrado un estado. En Bolivia, quien diga que hay democracia está loco. Le digo con toda claridad, el nuevo comandante de la policía es un vulgar delincuente. Es parte de la mafia del coronel Gonzalo Medina, lo mismo que es Aguilera, lo mismo que es la fiscal Fanny Alfaro, lo mismo que es Moreira, y una cadena de personas que han ido sucediendo en una diversidad de cargos. Estos eran subalternos del coronel Medina. El coronel Medina era una suerte de propietario de Santa Cruz, hacía lo que le venía en gana. El gobernador, el alcalde, todas las autoridades, la justicia, se cuadraban, como se dice en la jerga popular o en la jerga castrense, se cuadraban ante él. Entonces,
sus subalternos, sus operadores de la corrupción, los que miraban el contrabando, los que protegían al narcotráfico, a los narcotraficantes, por supuesto, son parte de este esquema. Estuvo en Oruro el actual comandante, y uno de los episodios le voy a contar de las cosas que hacía juntamente con con todo ese equipo de mafiosos que estaban mirando todo lo que era el narcotráfico y el contrabando. El momento que iban a pasar narcotraficantes, el momento en que iban a pasar prófugos de otros países y demás, ellos tenían todo coordinado. Entonces él tenía una cámara en una avenida en Oruro, y los convocaban a todas las patrullas, les decían que se concentren para darles instrucciones. Y todos los patrulleros de toda la ciudad se concentraban en esa calle a vista a través de las cámaras de estos delincuentes estructurados en la policía de Oruro, ¿no? Entonces todos los vehículos iban, mientras los delincuentes, los contrabandistas estaban haciendo de las suyas, pasando lo que les daba la gana al territorio boliviano, ¿no? Esta es la triste historia de que ha ocurrido en Oruro. La gente de la policía, de la propia policía, ha acudido hasta el defensor del pueblo, a Waldo Albarracín. Nunca han sido escuchados. Aquellos que se han atrevido a denunciar públicamente han sufrido represalias. Ellos, sus familiares. Hay gente desaparecida, Modesto, a efecto de todos estos narcos, de todo este narco régimen. Por supuesto, también el coronel Medina era el mandamás. Aguilera era una persona, le hablo del comandante saliente, una persona de quinto nivel era, y que bueno, primero lo pusieron, antes de Aguilera entró como comandante este actual comandante de la policía. Este fue comandante durante 6 meses, pero los antecedentes delictivos que tenía no le permitieron estar más de 6 meses en el cargo. Este fue el que manipuló todos los informes de los fallecidos en manos de Facundo Molares, el terrorista de las FARC, Martín Serna, Sergio Beizaga y todos aquellos delincuentes terroristas que lo que han hecho es acudir, por supuesto, a disparar a la gente para culpar a militares y policías. Y sabiendo que están procesando a sus camaradas, a sus compañeros, por lo menos respeto a la institución, resulta que no existe. Ha manipulado los informes de los hechos sangrientos de Cofadena. Y por supuesto, los retiran rápidamente, los queman y los retiran, y bueno, los remueven a otras ciudades. Ahora lo tiene como comandante nacional de la policía. ¿Qué le puedo decir de este personaje? Ya las palabras huelgan después de que de este par de relatos que... Tiene que tener prontuario para ir a un cargo bien arriba. Mire usted cómo es. Acá, francamente le digo, estos no tienen currículum, tienen prontuario. Y esto es lo que está ocurriendo en Bolivia con un sinfín de autoridades. Ahora, en el caso de Facundo Molares, yo observaba las imágenes del juicio donde él le decía: señor juez, yo soy de lucha, yo he hecho lucha política, decía y al juez de Argentina. Y yo me río porque nos cree estúpidos. Ha entrado a Bolivia indicando que era periodista, que era corresponsal de un medio, y usted revisa su cuil y no tiene ningún trabajo, o sea, nunca en su vida ha trabajado, por un lado, y por el otro lado entra mintiendo, entra y sale de Bolivia con identidades falsas, pero es delatado por los teléfonos que utiliza, porque los registros telefónicos, cuando él está teóricamente en Argentina, resulta que está en Bolivia, porque sus teléfonos dan como radiobases en Santa Cruz, en La Paz, en Potosí y demás. Así que mire, el engaño que está viviendo Bolivia es
realmente inaudito. Y ahora todos estos hechos modestos se concatenan con el director de la Dirección de Aeronáutica Civil. Resulta que por una tontería le han quitado la categoría a México. Por poco le quitan a Argentina. En el tema de seguridad operacional. Y la OASI es un organismo dependiente de Naciones Unidas. Y estos lo que han hecho acá no cumplen absolutamente ninguno de los requisitos para que se pueda certificar la seguridad operacional en Bolivia. Y sin embargo han certificado. Por la cuarta parte, la enésima parte, diría yo, de las cosas de los requisitos que no cumple Bolivia, resulta que a México le han quitado y Argentina estaba a punto de perder su categoría. Sin embargo, a Bolivia, que incluso ha llegado al extremo, uno, de despedir a todo el personal cualificado, además de no pagarles. Recuerde que de acuerdo a la Constitución, los sueldos, los beneficios sociales son irrenunciables, inembargables, imprescriptibles, pero sin embargo no les han pagado. Han manipulado hasta ese extremo las leyes. El otro tema es que al despedir a toda esta gente que le ha costado una fortuna capacitar al país, porque ir a capacitarse en Francia, en Europa o en Estados Unidos es una millonada. Este actual director primero ha sido 10 años piloto de Evo Morales. Se llama Celier Arizpe Aparicio. Celier Aparecido Arizpe Rosas en realidad. Entonces, este personaje es parte del cartel, parte principal, pieza clave del cartel de Evo Morales. Los 10 años que ha estado ahí, él ha manejado la Fuerza Aérea a su antojo. Resulta que ha comprado con sobreprecios repuestos inservibles, reacondicionados, que no sirvieron para nada en Bolivia. Después, a poco, él fue a comprar 3 aviones al contado en Chile. Los chilenos casi se caen de espaldas. Pero en todo caso, lo peor de todo es que él estaba procesado por tenía 18 procesos penales. No solamente por clonación de matrículas, no solamente por, imagínense, una matrícula de un avión X, de un CPX, lo clonan para el narcotráfico. Entonces, aviones siniestrados o incautados del narcotráfico le cambian la matrícula y siguen volando. Le dan aviones bolivianos y con bandera boliviana a los iraníes para el tráfico de armas, lo mismo que hacen las embarcaciones que se mueven en temas lacustres. Y el hecho acá es que, conociendo todos esos temas que se han hecho públicos, por supuesto lo mínimo que este hombre debería estar en la cárcel. Pero ¿qué hace el gobierno? Primero, por los procesos lo detienen, porque realmente al frente había un excelente abogado en uno de los procesos, logró hacerlo detener, y lo que hizo el narco régimen es devolverlo a su cargo, sacarlo literalmente de la cárcel para devolverlo al cargo de la DGAC. Entonces, acá han destituido a todos los profesionales serios que podían decir esto no está bien, esto no hago. Han metido gente, 1 sin experiencia, 2 gente dócil, 3 han manipulado el tema de Asana a su antojo, ¿no? Les han terminado la vida laboral y les han dicho que empiecen otra, pero sin ninguna carga social, como una suerte de verdadera relocalización, ¿no? Pero la gente, en la desesperación de tener un trabajo, ha aceptado estas condiciones. Entonces, todo lo que significa seguridad operacional en Bolivia es un desastre total. Así que todo está al servicio del narcotráfico. Las operaciones que se dan en el Chapare en cantidades industriales
de esas operaciones no hay registros. Y de muchas operaciones donde llegan aviones venezolanos, iraníes, rusos, o sea, entran como Pedro por su casa a Bolivia y no existe un registro. Por ejemplo, este criminal que acaba de ejecutar a 3 policías, llamado de apellido Nayar, resulta que tenía, y publiqué la licencia que tenía, no tenía foto y no tenía una cantidad de requisitos, tenía piloto de avión, ¿no? piloto de avión, pero no hay un registro, porque cuando tú sales piloto, es decir, primero está registrada la escuela donde has llevado adelante, están tus horas de vuelo, tus exámenes, tu parte teórica, todos los detalles, pero sin embargo, este Nayar que asesinó a 3 policías, resulta que tiene licencia de piloto, no tiene ningún requisito que se exige rigurosamente a cualquier persona que estudie aviación en Bolivia. Entonces, mire a los extremos que estamos llegando, poniendo en riesgo toda la seguridad operacional del país. Este sujeto, por supuesto, tiene registros de avionetas y algunas de ellas que por supuesto han sido otorgadas por Celir Arizpe. Por ejemplo, hace unos días atrás, una de las avionetas que cargó en Perú 350 kilos de cocaína, perdón, 3.500 kilos de cocaína, resulta que se estrelló en el Paraguay. Y acá estamos hablando de que, por supuesto, el narcotráfico opera a su libre albedrío en Bolivia. Y el comando PCC ha comprado una cantidad enorme de tierras en la frontera al lado del Brasil y dentro de Bolivia. Y por supuesto en el Chapare. Imagínense usted esas perlitas, todo ese terror que van a comenzar a sembrar acá en el país. Bueno, que ya lo estamos viendo. Me decía Modesto. Marinela, te mando un abrazo grande. Sí, te mando un abrazo grande a la distancia. Continuamos el viernes con este tema. Quiero que te cuides bien el invierno bravo. Marinela, un abrazo grande. Por supuesto, te saludamos acá desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cadena 94.5. Un gran abrazo, Modesto. Un gran saludo a Betty. Espero que esté siguiendo esta radio. Y por supuesto también a Dieguito. Un gran saludo. Bueno, y a Noelia. Que estén bien. Un saludo enorme a la audiencia.